Hoy hablaremos acerca de la naturaleza humana y veremos que tendemos a maximizar los pecados de los demás y minimizar los propios, y parece ser casi nuestra segunda naturaleza. Por ejemplo, cuando conducimos, a veces las palabras de ira que pronunciamos, o tal vez lo que pensamos como cristianos, cuando otro conductor comete un error, es francamente vergonzoso. Sin embargo, cuando nosotros cometemos esos errores de conducción, no nos parecen tan graves, simplemente susurramos, ups, oh, lo siento por eso. Bueno, este es el doble estándar que Pablo expone en Romanos 2. Y es el estándar al que estamos expuestos en nuestras vidas también. Ninguno de nosotros está exento. No podemos escapar a esta situación. Y a menudo sucede que un hombre, por ejemplo, ha cometido un crimen, sube a un avión y sale rápidamente para otra parte. Pero a pesar de la rapidez con que se aleja del lugar donde cometió el crimen, hay algo que viaja más rápidamente, a saber, una llamada por teléfono o radio, un mensaje de red social, de manera que cuando llega a su destino es aprehendido instantáneamente por los oficiales que han estado esperando. La historia cuenta que hubo cierto hombre hace muchos años que mató brutalmente a un recién casado en la ocasión de su matrimonio, habiendo obtenido admisión a las festividades de las bodas. El asesino montó a caballo en la oscuridad de la noche y huyó precipitadamente por los bosques y sendas torcidas. Y cuando salió el sol al día siguiente, descubrió que estaba saliendo de un matorral que estaba enfrente del mismo castillo del cual había huido, y que inconscientemente había dado una vuelta grande toda la noche por sendas tortuosas. Se horrorizó, fue descubierto y sentenciado a muerte. ¿Sabes que igualmente nosotros nos encontraremos cuando pase la noche siempre en presencia de nuestro pecado y de nuestro juez, sin valer que hayamos huido muy lejos y muy precipitadamente? Hoy abordaremos el tema de la condición humana como lo presenta la palabra de Dios en Romanos 3. Así que veremos que es un mal universal que involucra a cada ser humano y cómo muchos tienen dificultades para comprender y apreciar el glorioso evangelio de la salvación de Dios, al negar o subestimar la realidad de su condición pecaminosa colectiva. Te espero en unos segundos. Ve por tu Biblia y enseguida comenzaremos el estudio. Lecciones de Vida, un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática. Comenzaremos con este versículo corto, pero que dice mucho y es muy conocido, y tal vez lo sabes de memoria, Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron? Todos. Y al comienzo del libro de Romanos, Pablo busca establecer una verdad crucial, que es fundamental para el Evangelio: el estado lamentable de la condición humana. Esta verdad existe porque desde la caída todos nos hemos contaminado con el pecado. No puedes decir yo no soy culpable, todos somos, porque está entretejido en nuestros genes como el color de nuestros ojos. Y Martín Lutero, en su comentario sobre Romanos, escribió lo siguiente: la expresión todos están bajo pecado debe tomarse en un sentido espiritual, es decir, no como se ven los hombres con sus propios ojos o los de los demás, sino como se presentan delante de Dios. Todos están bajo pecado, los que son transgresores manifiestos a los ojos de los hombres, así como aquellos que parecen justos a su vista y ante los demás. Aquellos que realizan buenas obras externas las hacen por temor al castigo, o por amor a las ganancias y la gloria, o por el placer en un objeto determinado, pero no por una mente gustosa y dispuesta. De esta manera, el hombre se ejercita continuamente en las buenas obras externamente, pero por dentro está totalmente inmerso en los deseos pecaminosos y las lujurias malignas que se oponen a las buenas obras. Bueno, lo triste es que no todos reconocen que son pecadores,
Dicen, yo no hago mal a nadie, soy una buena persona, un buen ciudadano, etc. Pero no se dan cuenta que pecado es más que lo que hacemos, es lo que somos, es nuestra naturaleza. O sea que nacimos con un certificado de defunción sobre nuestras cabezas. Nacimos para morir para siempre. Y esas son malas noticias. Por eso Dios te dice y nos dice, es cierto, naciste para morir para siempre. Por eso te invito a nacer de nuevo para vivir para siempre. Y eso es solamente posible por el poder de Dios actuando en nuestros corazones por su Espíritu. Es ahí, amigo y amiga, donde la predicación de las buenas nuevas cobran poder y significado. Escucha Pablo en Romanos 1, 16 y 17. Dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por la fe de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Bueno, en este pasaje aparecen varias palabras claves. La primera, evangelio. Esta palabra es la traducción de un término griego que significa literalmente buen mensaje o buena noticia. Aislada, la palabra puede referirse a cualquier mensaje bueno, pero modificado como está en este pasaje por la frase de Cristo, significa la buena noticia sobre el Mesías. La buena noticia es que el Mesías ha venido y la gente puede salvarse creyendo en Él. Es en Jesús y en su perfecta justicia, y no en nosotros mismos que somos pecadores, ni siquiera en la ley de Dios que podemos hallar salvación. Luego aparece la palabra justicia. Esta palabra se refiere a la calidad de ser justo ante Dios. Es la justicia que viene de Dios, una justicia que Dios mismo ha provisto. Y como veremos, esta es la única justicia suficiente, que es lo suficientemente buena para la promesa de la vida eterna. Pero también tenemos la fe o creencia, se menciona en este versículo. El significado de la fe en relación con la salvación se desarrollará a medida que avancemos en el estudio de Romanos y vamos a ver eso en más detalles. Pero pregunto, ¿tienes momentos en los que realmente te cuestionas si eres salvo? ¿O incluso si puedes ser salvo? ¿Qué produce estos temores? Es decir, ¿será que llevas un estilo de vida que niega tu profesión de fe? Y si es así, ¿qué decisiones debieras tomar para apropiarte de las promesas y la certeza de que son tuyas en Jesús? Recientemente leímos que todos somos pecadores y estamos separados de la gloria de Dios. Sorprendentemente, algunos desafían la idea de la pecaminosidad humana, argumentando que la gente es básicamente buena. No obstante, el problema radica en la falta de comprensión de lo que es la verdadera bondad. ¿Sabes que la gente puede compararse con los demás y sentirse bien consigo misma? Y al fin y al cabo, siempre podemos encontrar a alguien peor que nosotros para compararnos. Y así somos los humanos, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero eso difícilmente nos hace buenos. Cuando nos comparamos con Dios y con la santidad y la justicia de Dios, ninguno de nosotros saldría con nada más que un abrumador sentido de aborrecimiento y repugnancia por nosotros mismos y por nuestros pecados. Pero el apóstol también habla de la gloria de Dios. ¿Sabes que en griego la palabra gloria se puede considerar equivalente a la palabra para imagen? O sea que el pecado ha desfigurado la imagen o la gloria de Dios en el ser humano. Los seres humanos pecadores están muy lejos de poder reflejar la imagen o la gloria de Dios. Bueno, sigamos leyendo Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. Son varios versículos, sígueme de cerca, por favor. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta.
con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿Qué cuadro tan claro? Pregunto, ¿es diferente hoy la situación que lo que fue en el primer siglo? Yo pienso que cada vez empeora más. Pero aquí están las buenas nuevas. Todavía hay tiempo de gracia. Por más malos que seamos, nuestra situación no es desesperada. Y el primer paso es que reconozcamos nuestra total pecaminosidad y también nuestra impotencia dentro y fuera de nosotros para hacer algo al respecto. Es obra del Espíritu Santo producir esa convicción. Si el pecador no se le resiste, el Espíritu hará que el pecador se quite la máscara de la autodefensa, del fingimiento y de la autojustificación y se arroje sobre Cristo, suplicando en su misericordia, diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. ¿Cuándo fue la última vez que autoevaluaste tu persona, tus motivos, tus actos y tus sentimientos? Esta tal vez puede ser una experiencia muy angustiante, pero ¿cuál es tu única esperanza? A principios del siglo XX, la gente vivía con la idea de que la humanidad estaba mejorando, que la moralidad iba a aumentar y que la ciencia y la tecnología ayudarían a marcar el inicio de una utopía. Se creía que el ser humano estaba básicamente encaminado hacia la perfección. Se pensó que mediante el tipo de educación y de formación moral adecuados, los seres humanos podrían mejorarse mucho a sí mismos y a la sociedad. Todo esto se suponía que comenzaría a suceder masivamente cuando entramos en el mundo feliz del siglo XX. Pero desafortunadamente las cosas no resultaron ser tan así. Tú lo sabes, la historia lo dice. El siglo XX fue uno de los más violentos y brutales de toda la historia, gracias, irónicamente, en gran medida, a los avances de la ciencia, lo que posibilitó mucho más que la gente matara a otros en una escala que los locos más depravados del pasado apenas podían imaginar. ¿Cuál fue el problema? Veamos Romanos 1, 22 al 32. Lo que ocurrió en aquel entonces sigue ocurriendo ahora. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios corruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordias, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que practican. Bueno, creo que no dejo nada afuera. Más claro, imposible. Y yo pregunto, ¿se manifiestan estas cosas hoy? ¿Ha mejorado la humanidad o se está volviendo cada vez peor?
Resulta que un mal conduce a otro mal y la cadena se hace interminable. Porque al rechazar a Dios, amigos, ¿qué han llegado a adorar y a idolatrar los seres humanos en nuestro siglo? Las cosas, y han dejado de lado al Creador. Ahora el apóstol habla de lo que tienen en común los gentiles y los judíos. Y en Romanos 1, Pablo se refiere específicamente al pecado de los gentiles, los paganos, los que habían perdido de vista a Dios hacía mucho tiempo y por lo tanto habían caído en las prácticas más desagradables. Pero tampoco iba a permitir que su propio pueblo, escucha bien, el pinto del otro lado, que sus propios compatriotas se salieran con la suya. Y a pesar de todas las ventajas que habían recibido, ellos también eran pecadores, condenados por la ley de Dios y necesitados de la gracia salvadora de Cristo. Y en ese sentido, en el hecho de ser pecadores, de haber violado la ley de Dios y de necesitar la gracia divina para la salvación, tanto judíos y gentiles son iguales, es lo que explica el apóstol. Vamos a leer esto y comprobar lo que dice en Romanos 2, 1 al 3 y después 17 al 24, y dice así. Por lo cual, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? He aquí tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? ¿Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras? ¿Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio? ¿Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Cuán a menudo es tan fácil ver y señalar los pecados de los demás, y a veces nos especializamos en confesar pecados ajenos, ¿verdad? Sin embargo, cuán a menudo somos culpables del mismo pecado o tal vez pecados peores, y ese es el punto de Pablo aquí. El problema es que tendemos a hacer la vista gorda, como decimos, con nosotros mismos, o logramos sentirnos mejor mirando el mal que está en otros en comparación con nosotros. Y Pablo no quiere tener nada que ver con eso. En lo que se trata de que todos somos pecadores y eso de compararnos está de más. Y él advierte a sus compatriotas que no se apresuren a juzgar a los gentiles, porque ellos, los judíos, incluso como pueblo escogido, eran pecadores. Y en algunos casos eran aún más culpables que los paganos a quienes condenaban tan rápidamente, porque como a los judíos se les había dado más luz que a los gentiles, ellos eran más responsables. Y la observación de Pablo en todo esto es que ninguno de nosotros es justo, ninguno de nosotros cumple el estándar divino. Ninguno de nosotros es innatamente bueno o inherentemente santo. Judíos o gentiles, hombres o mujeres, ricos o pobres, temerosos de Dios o rechazados por Dios, todos somos condenados. Y si no fuera por la gracia de Dios revelada en el Evangelio, no habría esperanza para ninguno de nosotros. Por eso, amigo y amiga, el Evangelio llama a las personas al arrepentimiento. Romanos 2:4. ¿Menosprecias tú las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Debemos observar que la bondad de Dios no fuerza, sino que guía a los pecadores al arrepentimiento. Dios no usa coerción, es infinitamente paciente y busca atraer a todos mediante su amor. Ese cuadro está tan bien pintado en Apocalipsis 3, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Él no fuerza,
Porque un arrepentimiento forzado destruiría todo el propósito del arrepentimiento, ¿verdad? Porque si Dios forzara el arrepentimiento, entonces ¿no serían todos salvos? ¿Por qué obligaría a algunos a arrepentirse y no a otros? El arrepentimiento debe ser un acto de libre albedrío o libre elección que responda al movimiento del Espíritu Santo en nuestra vida. Sí, el arrepentimiento aún es un don de Dios, pero tenemos que estar preparados y dispuestos a recibirlo. Una decisión que solo nosotros podemos tomar personalmente. ¿Qué ocurre con los que se resisten al amor de Dios y se niegan a arrepentirse y siguen desobedeciendo? El apóstol sigue diciendo en Romanos 2, 5 al 10. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Pero Pablo aquí también enfatiza el lugar de las buenas obras, ¿has notado? El que hace bien. Nunca se debe interpretar la justificación por la fe sin las obras de la ley, en el sentido de que las buenas obras no tienen lugar en la vida cristiana. Sí la tienen. Las obras son el fruto de la fe. Somos salvados por la fe, pero somos juzgados por nuestras obras, porque son el fruto de nuestra fe. Es difícil ver que alguien que lee la Biblia salga con la idea de que las obras y los actos no importan para nada. El verdadero arrepentimiento, el que surge voluntariamente del corazón, siempre vendrá seguido de la determinación de vencer y de dejar de lado aquello de lo que debemos arrepentirnos. Y ahora, para finalizar, amigo y amiga, yo quiero hacerlo con una cita de Ellen G. White, seguido de algunas preguntas de reflexión. Ella dice así: se me ha presentado un horrible cuadro de la condición del mundo. La inmoralidad cunde por doquiera. La disolución es el pecado característico de esta era. Nunca alzó el vicio su deforme cabeza con tanta osadía como ahora. La gente parece aturdida y los amantes de la virtud y de la verdadera bondad casi se desalientan por esta osadía, fuerza y predominio del vicio. La iniquidad prevaleciente no es el dominio exclusivo del incrédulo y burlador. Ojalá tal es el caso, pero no sucede así. Muchos hombres y mujeres que profesan la religión de Cristo son culpables. Aún los que profesan esperar su aparición no están más preparados para ese suceso que Satanás mismo. No se están limpiando de toda contaminación. Han servido durante tanto tiempo a su concupiscencia que sus pensamientos son por naturaleza impuros y sus imaginaciones corruptas. Son pensamientos claros y muy duros. Tal vez no lo habías leído antes, pero aquí están. Yo pregunto, ¿qué respuesta podemos dar a los que, a pesar de todo lo que ha sucedido, insisten en que la humanidad está mejorando? Preguntan, ¿qué está mejorando? ¿Será que espiritualmente está mejorando o está empeorando? Amigos y amigas, cada vez que nos separamos de Dios, las cosas comienzan a empeorar, van de mal en peor. Mira lo que pasó en la Edad Media. Se dejó la Biblia de lado y a Dios de lado. Y la edad física llegó a ser de 32 años, la edad promedio. ¿Por qué también es importante no darse por vencido en la desesperación, sino seguir reclamando las promesas de Dios? Primero de perdón y segundo de purificación. ¿Por qué es tan importante para nosotros como cristianos entender la pecaminosidad y la depravación humanas básicas? ¿Qué puede suceder cuando perdemos de vista esa realidad triste pero cierta? ¿A qué errores nos puede llevar una falsa comprensión
de nuestra verdadera condición. Piensa en la cantidad incalculable de protestantes que eligieron morir antes que renunciar a la fe. Por eso pregunto, ¿cuán firmes estamos en la fe? ¿Estás vendiendo tu primogenitura? ¿Estás por alguna cosa baladí, por alguna cosa sencilla? ¿Eres lo suficientemente valiente para morir por tu fe? ¿Estás dispuesto a defender tu fe como lo hicieron los apóstoles? ¿Cómo ocurrió en la Edad Media, cuando más de 50 millones de mártires dieron sus vidas por simplemente creer lo que dice la palabra de Dios o tener un ejemplar? ¿Dónde está tu fe? ¿En que te traten bien? ¿En que las cosas marchen bien y vayas con la corriente? ¿O tu fe es una fe a toda prueba? Dios nos ayuda a estar afirmados porque Jesús contó al finalizar el Sermón del Monte que 2 hombres construyeron 2 edificios, uno en la arena y otro en la roca. Y cuando vino la tempestad, el que estaba edificado sobre la roca permaneció. Y él dijo, así es todo aquel que oye, escucha y sigue mi enseñanza. Dios nos permita que esa sea nuestra experiencia, estar anclados en la roca de los siglos. Acompáñame en oración. Padre Celestial, estamos estudiando este maravilloso libro de Romanos. Dice tantas cosas, pinta una realidad tan clara de la humanidad. El corazón humano es perverso y vamos de mal en peor. Y esta ha sido una reacción en cadena desde el jardín del Edén hasta nuestros días. No sabemos por cuánto tiempo más continuará. Pero una cosa queremos proponernos, y una cosa es cierta: queremos mirar a Jesús, aquel que vino a romper esas cadenas, que vino a romper todo hábito cultivado, heredado o adquirido. Ayúdanos a confiar en su poder, en su gracia, en su perdón. Danos fuerza en este día para andar en tus caminos y hacer tu voluntad. Bendícenos, sabemos que lo harás. Pedimos perdón y gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga, continuaremos estudiando Lecciones de Vida, este maravilloso libro de Romanos. Pero el tiempo se nos ha ido rápidamente y es todo lo que tenemos por hoy. Ya ha llegado el momento de despedirnos y quiero animarte a que invites a otros a sintonizar Lecciones de Vida en este mismo canal o verlo a través del internet. Dios te bendiga y recuerda, tú vales muchísimo para Jesús. Él pagó un precio incalculable por ti. Dio su propia vida por ti, indicándote que Él te ama más de lo que puedes imaginar.